Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy estaremos haciendo esta bota navideña. He ubicado este cordoncito en estambre. Le he decorado con esta tela de peluche, es toda peludita. También se logró ubicar esta tirita para colgar sobre el árbol, en la pared. Ahí le presento esta bella bota. Si la quieren hacer aún más grande, le aumentan las medidas. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que estaremos ocupando: tijera, hilo de crochet en color café. Este es la base principal. Estaré indicando en este tono para que puedan observar las puntadas. Aguja de tejer, este es número 0. Aquí tengo el molde o el patrón. Al inicio estaré explicando cuántos puntos vamos a hacer. Les paso a indicar la parte del inicio. Esta es la parte de la bota donde vamos a estar formando, pero aquí es el inicio. En el inicio vamos a poner 20 puntos altos. Después de los 20 puntos altos estaremos tejiendo 4 hileras o 4 vueltas de puntos de vareta o puntos altos. Esta es la parte del inicio, tengan en cuenta eso. Luego pasamos a los motivos, que es la parte del empeine. Un ejemplo, estos son puntos de vareta. Son 2 puntos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación. Vamos a estar tejiendo 8 hileras por 2 puntos altos, así como le acabo de indicar. Para la parte del talón estaremos tejiendo 6 hileras en puntos altos por 28 puntos altos normales. Puntos altos normales. En total necesitamos 28 puntos por 6 hileras. En la parte de la bota, la altura, estaremos tejiendo el tamaño deseado. Yo estaré ubicando 20 vueltas en puntos altos. En total entonces 20 vueltas. Voy a estar comenzando en el inicio. Estaré indicando en el anillo mágico. Vamos a hacer de esta forma. Cojo el hilo de esta manera y pongo así, y con este otro dedo lo sostengo. Con esta aguja paso, lo sostengo, saco los dedos y listo. Aquí cierro en punto bajo. Ahí. Ahora dentro de la anilla estaré ubicando los 20 puntos de vareta. Ese es el primero. Si ustedes miran, voy tejiendo dentro del anillo. 2, 3, 4, 5. Después de que ya hayamos tejido los 20 puntos altos, voy a estar cerrando con punto deslizado. Cojo una sola pestaña, cierro, y ahora sobre cada punto de cadena estaré cogiendo 2 puntos altos juntos para poder que se aumente la parte del asiento. Voy a tejer el primer punto de vareta. Son 1, 2, 3. Enlazo, paso en el mismo cadena, enlazo, cojo en la siguiente y ahí pongo de nuevo 2 puntos altos. Ya hice el primero, vamos en la segunda. Ahí le estoy haciendo despacio para que puedan observar. Enlazo, en el mismo punto paso otra vez. Cojo en la siguiente, paso aquí, enlazo, enlazo el hilo en el mismo punto. Así sucesivamente voy haciendo. Aquí ya llegué a la segunda vuelta. Así como cerré en la primera vuelta, vamos a cerrar este también cogiendo una sola pestaña. Cojo aquí y pongo en punto deslizado. Ahora levanto de nuevo 3, 1, 2, 3. Enlazo y en el mismo orificio paso otro.
De nuevo voy a estar ubicando de 2 de 2, tal como hice en el primero. Vamos a repetir en la segunda. Aquí les enseño, ya llegué de nuevo acá. Como el hilo de este es más grueso, voy a dejar hasta aquí, pero en total necesito 4 hileras. Miren la diferencia del hilo. Entonces estaré indicando en este. Yo ya tengo adelantado en este tono, pero quiero que más o menos sepan cómo se hizo el inicio. Tal como repetí en la primera, en la segunda y en la tercera también es igual. Entonces en total son 4 hileras que tenemos que trabajar. 1, 2, 3 y 4. Pero yo voy a dejar hasta aquí, pero tengan en cuenta que se teje 4. Ya si quieren hacer más grande, entonces le aumentan 6, 8 vueltas, el tamaño deseado. Ahora sí vamos a empezar a hacer los motivos, que es en la parte del empeine. Voy a estar tejiendo 2 puntos altos normales, separo 2 puntos de cadena, cojo de nuevo 2 puntos altos normales y de nuevo separo por 2 puntos de cadena. Aquí levanto 3, que es la primera vareta. 1, 2, 3. Tomo el hilo, cojo aquí y allí ya están los 2 puntos de vareta normales. Ahora separo con 2 cadenas. 1, 2. Salto este y cojo en la tercera. Tomo el hilo, en la tercera paso punto vareta. Tomo el hilo, en la siguiente, no en el mismo punto sino en la siguiente, tomo el hilo, punto vareta. Esos son los puntos normales. Ahora separo de nuevo con 2 cadenas. 1, 2. Ahora cojo, tomo el hilo, separo de nuevo 1, 2 en la tercera. Aquí es el primer punto de vareta. Tomo el hilo, en la siguiente cadena paso y hago el punto de vareta. Así sucesivamente voy haciendo a todo hasta llegar acá. Aquí ya terminé esta hilerita. A todo es repetitivo, entonces no voy a estar repitiendo lo mismo para que no se cansen con el video, pero les voy a indicar la segunda vuelta cómo vamos a hacer. Aquí vamos a cerrar con este. De nuevo cogemos 1, 2, 3 en la tercera de la cadena. Allí paso en punto corrido. Ahora levanto de nuevo 1, 2, 3. Tomo el hilo y ahora en cada orificio, aquí, acá, acá, aquí, voy a hacer del mismo punto que hice en este. En cada orificio de nuevo pongo 2 puntos altos. 1, 2. Separo con 2 cadenas. 1, 2. Tomo lazada, paso en este orificio y hago. Este es el primero, vamos por la segunda. Así sucesivamente voy tejiendo hasta completar las 8 hileras. Después de que hayamos hecho las 8 hileras, esa es la parte de del empeine. Ahora pasamos a hacer el talón. Estaré iniciando por 28 puntos altos normales. Eso es lo que he realizado en este. Acá ya tengo listo el proyecto.
Este es el que estoy hablando en este punto. 6 hileras. Aquí ya voy a estar haciendo la parte del talón. Estaremos tejiendo de este punto a este punto que estoy indicando en esta área. En este material, que es en el color café, en total de hileras son 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tejemos 28 puntos altos por 6 vueltas. Cada hilera tiene que tejer 28 puntos altos. Siempre tenemos que estar levantando 3 cadenas. De inicio 3. Aquí voy a ubicar 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora sobre estos puntos también voy a ubicar 1, 2. En estos 2 puntos de vareta tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora en este punto pongo 3 varetas. ¿Sí vio? Entonces por cada punto alto que se hizo 2 y en cada orificio 3 puntos altos, así hasta lograr ubicar las 28 de vareta. Aquí ya están los 28 puntos altos de vareta. Entonces ahora voy a hacer la segunda vuelta para que tengan en cuenta. Siempre levantamos 3. Es la primera vareta. 1, 2, 3. Giramos. Ahora voy tejiendo punto alto normal o punto vareta. Voy tejiendo uno sobre cada cadena. Aquí ya hice la segunda hilera. En total tienen que ser 6 hileras. Aquí ya voy terminando. Miren cómo voy cerrando en este punto. Ya están las 6 hileras. Vamos en este punto. Cuando ya hayamos tejido las 6 hileras, vamos a dar la vuelta así y vamos a coger costura en esta parte. Pongan cuidado, pues aquí giro hacia allá, está así de frente, pongo así y coso aquí. Ahora doy la vuelta así. Mire cómo se ve de bonita, ya va formando la parte del talón. Le voy a indicar de la misma manera en este punto. Aquí voy haciendo de la misma manera que hice en este punto, vamos a hacer acá. Levanto 3 arriba. Dos, separo por 2, 1, 2. Cojo la siguiente. Uno, 2. 2 cadenas de separación. Cojo en la siguiente de nuevo, pongo 2 varetas juntos.
Ya he llegado aquí, cierro en punto deslizado, pongo punto vareta, cojo en este orificio, allí paso de nuevo 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2, de nuevo aquí cojo punto vareta, separo por 2, 1, 2, cojo aquí, paso acá. Así sucesivamente voy haciendo hasta el alto de la bota que yo deseo. Así me quedó la parte de la bota. Ya se logró ubicar las 20 vueltas aquí. Ahora estaré ubicando el cordón. De 10 a 15 puntos de cadena. Ahora cierro con este terminal. Ahí cierro en punto bajo, y para que no se me desprenda hago un punto bajo allí, otro punto bajo, y cortamos. Vea cómo se ve la parte de colgar aquí. Ahora estaré ubicando aquí alrededor una decoración. Tengo un poquito de tela de peluche. Así quedó ubicado, como pueden observar. Quedó muy bonita la parte de colgar. Y aquí logré ubicar un estambre más gruesa como para hacer el lacito. Lo ubiqué a todo alrededor de la bota. Espero les haya gustado esta botita y la puedan realizar. Estaremos viendo en un siguiente video.